Yuval Noah Harari, Kiryat Ata, 24 de febrero de 1976, es un historiador y escritor israelí de origen judeo-polaco, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre sus obras se encuentran Sapiens, de animales a dioses, Homo Deus, breve historia del mañana 1 y 21 lecciones para el siglo XXI. 2. Yuval Noah Harari es un historiador, filósofo y autor israelí ampliamente conocido por sus libros sobre la historia y el futuro de la humanidad. Datos personales básicos. Nombre completo: Yuval Noah Harari. Fecha de nacimiento: 24 de febrero de 1976. Lugar de nacimiento: Kiryat Ata, Israel. Nacionalidad: israelí. Idioma: escribe principalmente en inglés. Profesión: historiador, escritor, profesor universitario. Formación académica: Harari estudió historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde obtuvo su licenciatura. Posteriormente, realizó su doctorado en la Universidad de Oxford, bajo la supervisión del reconocido historiador Stephen J. Gunn. Su especialidad inicial fue la historia medieval y militar. Carrera académica y éxito literario: Harari es profesor en el Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su salto a la fama internacional se dio con la publicación de su libro más famoso, Sapiens, de animales a dioses, 2011, explora la historia de la humanidad desde el surgimiento del Homo sapiens hasta las sociedades modernas. Analiza las revoluciones cognitiva, agrícola y científica. Homo Deus, breve historia del mañana, 2015, este libro proyecta hacia el futuro y especula sobre lo que podría pasar con la humanidad a medida que la inteligencia artificial y la biotecnología avancen. 3. 21 lecciones para el siglo XXI, 2018, se centra en los desafíos contemporáneos: la desinformación, el cambio climático, la inteligencia artificial, el terrorismo, entre otros. Libros juveniles y adaptaciones gráficas. Harari también ha lanzado una versión juvenil de Sapiens llamada Sapiens, una historia gráfica, y una serie para jóvenes lectores titulada Unstoppable Us. Pensamiento y temas principales. Harari es conocido por su capacidad para sintetizar grandes ideas históricas, científicas, filosóficas y tecnológicas en un lenguaje accesible. Algunos temas clave en su obra: el papel de los mitos y narrativas colectivas en las sociedades humanas, como el dinero, las religiones, el Estado. La crítica al liberalismo tradicional frente a los desafíos del siglo XXI. La preocupación por el poder de la inteligencia artificial y el Big Data. La meditación y la conciencia, influenciado por su práctica personal del budismo vipassana. Vida personal. Harari es abiertamente gay y está casado con Itzik Jaff, quien también es su representante y colaborador cercano. Es vegano y defensor del bienestar animal. Dedica tiempo diario a la meditación vipassana, la cual ha influido profundamente en su visión del mundo. Influencia global. Yuval Noah Harari es una de las voces intelectuales más influyentes del mundo. Ha sido invitado por líderes políticos y empresariales como Barack Obama, Angela Merkel y Mark Zuckerberg. También ha participado en el Foro Económico Mundial en Davos. Yuval Noah Harari no es filósofo en el sentido clásico, como Platón o Kant, sino más bien un historiador con pensamiento filosófico, que combina historia, ciencia, tecnología y ética para reflexionar sobre la humanidad. Aunque no ha fundado una escuela filosófica propia ni un sistema filosófico formal, su obra tiene profundas implicaciones filosóficas, y ha influido en cómo muchas personas piensan sobre la historia, la identidad humana y el futuro. Vamos a explorar su historia como filósofo. Formación y enfoque filosófico. Aunque Harari estudió historia, sus libros tienen un enfoque transdisciplinario. Toma ideas de la biología, la neurociencia, la economía, la psicología y la filosofía para responder preguntas como: ¿qué nos hace humanos? ¿Por qué creemos en dioses, naciones o derechos humanos? ¿Qué sentido tiene la vida si todo es una construcción mental? ¿Qué nos depara el futuro con la inteligencia artificial y la biotecnología? Esta forma de pensar lo conecta con filósofos contemporáneos y clásicos, pero su forma de comunicar es mucho más accesible al público general. Filosofía implícita en su obra. Aunque no es filósofo académico, Harari desarrolla una filosofía humanista secular con estos pilares. A. El poder de las narrativas. Inspirado por pensadores como Michel Foucault y Benedict Anderson, Harari argumenta que la humanidad está gobernada por ficciones compartidas. Dinero, religiones, leyes, naciones, etc. No son reales en sentido físico, pero existen porque millones creen en ellas. B. Crítica al humanismo clásico en Homo Deus. Harari predice el fin del humanismo liberal, la idea de que el individuo es el centro del valor moral y político, argumentando que la IA y el Big Data podrían reemplazar al libre albedrío con algoritmos.
C. Conciencia, sufrimiento y meditación. Harari da un giro existencial y budista al considerar que el sufrimiento surge de la mente, y que solo a través de la atención plena, mindfulness, podemos entender la verdad interior. Esto lo conecta con tradiciones orientales y también con filósofos como Schopenhauer. Influencias filosóficas y pensamiento paralelo. Aunque no ha trabajado directamente con otros filósofos, Harari se relaciona indirectamente con Daniel Dennett y Yuval Levin, por sus ideas sobre la conciencia y la evolución cultural. Nick Bostrom y Elon Musk, en sentido filosófico, por el interés en el futuro de la IA y la posthumanidad. Michel Foucault, por su análisis del poder, las estructuras sociales y los discursos. Richard Dawkins, por el enfoque biológico y ateo. Buda, por la visión de la mente y la meditación como vía de liberación del sufrimiento. ¿Creó una nueva filosofía? No creó una corriente filosófica con nombre propio, pero sí popularizó una nueva forma de pensar sobre la humanidad desde una perspectiva histórica cognitiva. Fusionó la historia, la filosofía secular, el análisis científico y la tecnología en un solo discurso accesible. A veces se le considera un pensador del dataísmo, una posible filosofía emergente que sostiene que los algoritmos y los datos son más fiables que la experiencia humana individual. Harari no lo apoya completamente, pero lo expone como un posible sistema de creencias del futuro. Filosofía de Harari no es un filósofo académico, pero sí un pensador histórico filosófico. Propone una crítica radical al humanismo liberal, el libre albedrío y las narrativas que nos organizan. Integra ciencia, historia, espiritualidad y ética. Está profundamente influido por el budismo y por un enfoque posthumanista y transhumanista. Infancia y formación, 1976-2002, nació en Kiryat Ata, Israel, el 24 de febrero de 1976. Hijo de madre oficinista y padre ingeniero. Desde joven fue un lector apasionado y muy curioso. Estudió historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde se destacó por su interés en los grandes procesos sociales y políticos a lo largo del tiempo. Doctorado en historia en la Universidad de Oxford bajo la tutela del historiador Stephen Gunn. Allí se especializó en historia militar medieval, pero también se interesó por la filosofía de la historia. Primeros trabajos como académico, 2002-2010, comenzó a enseñar en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dio cursos sobre historia mundial, guerras, imperios y la evolución humana. En esta etapa, Harari comenzó a cuestionarse por qué los humanos dominan el planeta y cómo ciertas ideas se convierten en realidades sociales. Practicó por primera vez la meditación vipassana, lo que transformó profundamente su pensamiento. Y a partir de entonces, medita 2 horas al día y asiste a retiros anuales de silencio. La creación de Sapiens, 2011, Harari organizó sus clases de historia en una narrativa que se convirtió en el libro Sapiens, de animales a dioses, publicado primero en hebreo. ¿Cómo lo hizo? Usó una escritura clara, directa y accesible, combinando historia, biología, economía y filosofía. Hizo algo poco común. Explicó la historia de toda la humanidad en un solo libro, de forma entendible para cualquier lector. En 2014 se tradujo al inglés y se volvió un éxito internacional. Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg lo recomendaron públicamente. Expansión intelectual y éxito global a Homo Deus. Breve historia del mañana, 2015, explora el futuro del Homo sapiens. Inteligencia artificial, ingeniería genética, inmortalidad. Harari advierte sobre el peligro de perder el control sobre la tecnología que creamos. B. 21 lecciones para el siglo XXI, 2018, aborda temas actuales como el cambio climático, la desinformación, el terrorismo y el desempleo tecnológico. Traducciones a más de 60 idiomas. Ha vendido más de 40 millones de ejemplares en total. Fundó con su esposo la organización Sapienship, enfocada en educación, ética, tecnología y futuro sostenible. Pensamiento original e impacto filosófico. Harari es uno de los primeros en hablar del dataísmo. La idea de que los datos y los algoritmos pueden entendernos mejor que nosotros mismos. Cree que el libre albedrío es una ilusión, y que las decisiones humanas están controladas por algoritmos biológicos y sociales. Fomenta el uso ético de la inteligencia artificial, la educación crítica, y el cuestionamiento de las narrativas colectivas como religiones, nacionalismos o el capitalismo. Vida personal y estilo de vida. Está casado con Itzik Yaff, su agente y socio. Es vegano y defensor del bienestar animal.
Vive con sencillez, evita redes sociales y mantiene una rutina de meditación y silencio diario. Reconocimiento e influencia. Ha hablado en el Foro Económico Mundial en Davos, y ha tenido conversaciones públicas con Barack Obama, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Bill Gates, Mark Zuckerberg, entre otros. Es considerado uno de los intelectuales más influyentes del siglo XXI por medios como The New York Times y Time. ¿Qué hizo y cómo lo hizo? Logro. ¿Cómo lo hizo? Popularizó la historia de la humanidad, Sapiens. Con un estilo claro, científico y narrativo introdujo debates sobre el futuro humano, Homo Deus. Con visión global, lectura de tendencias tecnológicas y científicas llevó la filosofía a millones de lectores. Con una mezcla de historia, meditación, ciencia y crítica social creó una organización para educación y ética, Sapienship. Junto a su esposo, integrando activismo y divulgación, promovió el pensamiento crítico. Al cuestionar narrativas, religiones y modelos económicos, la historia de Yuval Noah Harari puede considerarse buena en muchos sentidos, aunque como todo personaje público, también ha generado críticas y controversia. Vamos a ver toda su historia y después te explico por qué se puede considerar buena, o no, según distintos puntos de vista. Resumen de su historia personal y profesional. Infancia y estudios, 1976-2002, nació en Israel en una familia de clase media. Estudió historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hizo su doctorado en Oxford, especializándose en historia medieval. Primeros años como académico, 2002-2010, se convirtió en profesor en la Universidad Hebrea. Se interesó por cómo los humanos construyen significados colectivos como religiones, dinero, naciones. Comenzó a practicar meditación vipassana, que cambió su forma de ver el mundo. Éxito mundial con Sapiens, 2011-2014, escribió Sapiens con un estilo sencillo y profundo. El libro fue traducido a decenas de idiomas. Lo recomendaron Obama, Gates, Zuckerberg, etc. Pensamiento innovador y libros clave. Homo Deus explora el futuro del ser humano frente a la tecnología. 21 lecciones para el siglo XXI. Analiza los dilemas actuales. Ha escrito versiones juveniles e historietas para niños. Vida personal. Es abiertamente gay, casado con Itzik Yaaf. Es vegano, defensor de los derechos de los animales. Medita 2 horas al día. Rechaza el ego y evita el lujo, vive con sencillez. Influencia mundial. Asesora a gobiernos, empresas y líderes globales. Ha hablado con Obama, Merkel, Macron, etc. Fundó Sapienship, una organización para educación y ética global. ¿Su historia es buena o mala? ¿Por qué su historia puede considerarse buena? Educó a millones de personas sobre historia, ciencia y filosofía con lenguaje claro. Invita a pensar críticamente, cuestionando religiones, ideologías, consumismo, nacionalismo. Promueve el respeto a los animales, la conciencia, el medio ambiente. Alerta sobre los riesgos de la inteligencia artificial y el poder de los datos. Vive lo que predica. Medita, evita lujos, no busca fama ni poder. ¿Por qué algunas personas lo critican? Algunos religiosos lo ven como demasiado ateo o provocador, porque cuestiona las religiones como ficciones útiles. Algunos científicos lo acusan de simplificar demasiado ideas complejas. Algunos políticos y tecnólogos lo ven como alarmista, especialmente cuando habla de IA y vigilancia. Ha sido acusado por algunos historiadores de hacer divulgación más que investigación original. Conclusión. ¿Es su historia buena o mala? Es una historia profundamente positiva si la miras desde la perspectiva de la educación, el pensamiento crítico y la ética. Yuval Harari no es perfecto, pero ha logrado que millones de personas piensen más profundamente sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Su historia es la de un intelectual moderno que une ciencia, historia, filosofía, espiritualidad y conciencia social, y eso lo hace una figura valiosa para el mundo de hoy.